Namaste, muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Bienvenidas a la práctica de Mindful Yoga. Muy bien, vamos a ir preparándonos para esta práctica de hoy de Mindful Yoga. Vamos a comenzar cerrando los ojos, teniendo una postura de sentado cómoda con las piernas. Pero vamos a prestar atención el día de hoy absolutamente a todo lo que es nuestro esquema corporal. Vamos a comenzar a llevar y ser conscientes durante toda la práctica de nuestro esquema físico, de nuestra figura corporal. Vamos a tener atención a cómo estamos sentados en este momento, a percibir el contacto de nuestro cuerpo con el suelo, con el almohadón, con la superficie sobre la cual hayamos apoyado nuestros glúteos, nuestras piernas. Los brazos van a estar relajados sobre los muslos, con las palmas de las manos hacia arriba y las manos ligeramente entreabiertas, con los dedos absolutamente relajados. Comienzo a percibir mi columna erguida, sosteniendo la figura erecta de mi tronco. Percibo el peso de mi cuerpo sobre los isquiones, en los glúteos, sin juzgar, sin analizar, sin ningún proceso mental, ni palabras, ni filtros. Comienzo a recorrer mi cuerpo y a percibir cada sensación que tengo en diferentes sectores de mi cuerpo por estar sentado en este momento. Si percibo alguna tensión, no la analizo, no la cuestiono, simplemente la reconozco. La localizo, la identifico y la observo, pero no la cuestiono. Voy a comenzar también a prestar atención, a unidireccionar la mente a mi respiración y voy a prestar atención por ende a mis narinas. Voy a ser absolutamente atento a cómo siento, cómo percibo el ingreso del aire por mis fosas nasales. Simplemente observo. Dejo de lado cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier imagen. Solo soy un observador en este momento de mi respiración, en este esquema que venimos sosteniendo en la postura de sentar. Voy a prestar atención a la sensación del aire cuando ingresa y cuando egresa de mis narinas. Voy a prestar atención a cómo es mi respiración. No la juzgo,
No la analizo, solamente presto atención, solamente observo. Sosteniendo los ojos cerrados, el tronco y la postura y el esquema como está sostenido en este momento, simplemente un pequeño y suave movimiento con mi brazo derecho para que con el dedo índice tapar la fosa nasal derecha de manera suave. Y voy a sentir y ser consciente del movimiento de mi brazo y de mi dedo tapando la fosa nasal. Siento la presión de mi dedo en esa narina. Presto atención y hago consciente el movimiento. Reconozco el recorrido del brazo, del espacio hasta mi cara. Y comienzo a llevar la atención a cómo ingresa y egresa el aire por la fosa nasal izquierda. No cuestiono si mi narina está tapada o destapada, si es permeable el paso del aire o no, simplemente observo, siento qué sucede en mi narina izquierda, mientras reconozco también si estoy tensionando mi hombro del brazo derecho, mi gesto, o por haber hecho ese movimiento corporal, estoy generando alguna tensión donde antes no la percibía. De manera consciente y voluntaria vuelvo a hacer el movimiento del brazo derecho para llevarlo a mi regazo y, consciente y absolutamente atento, muevo el brazo izquierdo para tapar la fosa nasal izquierda. Reconozco el movimiento, siento mis músculos, mi articulación generando ese movimiento consciente y voluntario. No es automático. Siento la presión de mi dedo en mi narina izquierda. Percibo, reconozco sin juzgar si presiono más de un lado que del otro. Y también voy a reconocer la permeabilidad del aire ahora en la narina derecha. Y sin cuestionar, simplemente observo qué sucede ahora en el pasaje del aire por esa nariz. Cada acto de mi respiración es absolutamente consciente. Cómo inhalo, cuánto inhalo, la temperatura del aire, la presión de mi dedo en mi nariz, la posible o no tensión de mi hombro izquierdo, cómo está mi rostro. Sigo sosteniendo la tensión en mis piernas, mis glúteos sosteniendo el peso de mi cuerpo. Solamente soy un observador total de mi esquema corporal. Y lentamente bajo el brazo derecho de manera consciente hasta que percibo nuevamente el contacto del dorso de mi mano en mi muslo. De manera consciente y voluntaria voy a llevar el impulso de mi respiración al abdomen. Y cuando inhalo, el abdomen se va a inflar como un globo, y cuando exhalo voy a ir hundiendo el ombligo. Y la atención absoluta seguirá siendo en esa respiración,
pero percibiendo el movimiento de mi zona abdominal. No analizo mi respiración, no juzgo mi movimiento abdominal, ni cuestiono ni mi inhalación ni mi exhalación. Simplemente sucede. Simplemente respiro naturalmente y siento. No analizo, no cuestiono. Solo soy un observador de la situación. Voy a detener la atención a ese sector de mi esquema físico, de mi abdomen en base a mi respiración, para buscar colocarnos boca abajo, apoyando los antebrazos en el suelo y despegando el pecho y sosteniendo la mirada hacia el frente, lo que sería la postura de una cobra baja. Con mis ojos cerrados, nuevamente voy a reconocer este esquema nuevo corporal. Voy a recorrer mis empeines, mis dedos de mis pies, el contacto de ellos con el suelo, la presión o tensión que sucede en mi cuerpo, en ese sector, en mis pies, dedos y empeines. Siento, no analizo la articulación de mi tobillo. Recorro las piernas, rodillas, muslos. Percibo si hay alguna tensión en mis glúteos. No la cuestiono, simplemente la exhalación, a expensas de reconocerlo, puedo relajarlos. Sigo ascendiendo y observo mi columna lumbar. Percibo si está en esta curva aumentada de manera natural o si está sintiendo alguna tensión. Simplemente la observo. No ejecuto ninguna palabra, ningún filtro, ningún cuestionamiento. Solamente me conecto con sentir el ascenso ahora de mi espalda alta, la posible o no tensión de mis brazos y mis hombros, el apoyo de mis codos y mis antebrazos y manos. Reconozco todo el sector que apoya mi cuerpo con el suelo. Percibo si hay tensión en mi zona cervical. Reconozco no la tensión en mi rostro, necesaria o innecesaria, no lo cuestiono, simplemente la reconozco. De los pies hasta la coronilla recorro cada sector de mi esquema corporal.
Percibo si en esta figura hay zonas de tensión que haya percibido, reconocido, y de manera consciente entonces exhalando trato de liberar la tensión sin generar ningún movimiento. Simplemente voluntariamente lo libero mediante la exhalación y muy suave, muy lento. Voy a llevar la atención a mi zona cervical y ahora lentamente exhalando voy a dejar que caiga mi cabeza por su propio peso, vértebra a vértebra. Iré sintiendo cómo se estiran mis músculos posteriores del cuello y cada vértebra entre sí. Y exhalando voy a dejar que suavemente ningún pensamiento sostenga mi cabeza. Y ese estiramiento va a llegar hasta la parte alta de mi espalda. Inhalo y exhalo de manera consciente mientras reconozco la diferencia, la liberación, la tensión que tenía en ese sector. Y nuevamente voy a llevar la atención a mis empeines, a mis piernas y a mis glúteos. Voy a sentir sin juzgar, sin pensar, simplemente vuelvo a percibir cada sensación en la articulación de mis pies, mis rodillas, mis caderas con mis glúteos, para reconocerla, para identificarla, no para juzgar, no cuestiono. Y de manera consciente voy a separar apenas un poco más mis piernas entre sí. Y separando un poquito mis piernas entre sí, voy a volver a recorrer desde mis pies hasta mis caderas. La diferencia que haya sucedido o no, y sin cuestionamiento a eso, simplemente es una observación a reconocer si algo se modificó, si algo que sentía ahora deja de percibirse, o si algo que no percibía ahora lo siento. Solo llevo la atención a sentir mi cuerpo. Voy a dejar que mis brazos se relajen, que mi pecho se apoye en el suelo. Y voy a dejar los brazos hacia abajo, con el dorso de las manos apoyados en el suelo y las palmas liberadas hacia el techo. Y ahora voy a reconocer también el peso de mi cuerpo en mi pecho. Voy a reconocer el peso de mi cabeza en el suelo. Voy a sentir cada parte de la superficie de mi pecho y de mi cara, de mi frente, que está en contacto con el suelo. Voy a observar mi cuerpo si por esto genero alguna tensión donde antes no la percibí.
y sin movimiento alguno, expensas de sentirlo. Exhalando, trato de liberar esa tensión que sostengo o acumulo. Voy a ser consciente de la inhalación que sigo sosteniendo en el abdomen, pero intencionalmente el abdomen se infla. Cuando inhalo y exhalo hundiendo el ombligo y percibo y siento el contacto de mi abdomen contra el suelo. Hago un poquito más forzada esa inhalación para sentir cómo se expande mi abdomen contra el piso. Siento todo el abdomen que se hace contacto. Y exhalando voy hundiendo el ombligo hacia mi columna vertebral y pierdo zonas de contacto. Aprovecho la comodidad de la postura para hacer un escáner, una observación total de mi cuerpo apoyado en el suelo. Lo recorro desde los dedos de los pies hasta mi cuero cabelludo, parte por parte. Percibo cada sector de mi cuerpo. Siento si hay tensión en algún sector. Reconozco la tensión que no necesito. Y exhalando suave y prolongado, elimino pensamientos pasados, preocupaciones futuras que sostienen esa tensión. De manera consciente, absolutamente en cada movimiento, con ayuda de mis brazos. Voy a hacer un movimiento de ellos y de mi tronco, solamente mi tronco hacia el lado izquierdo, y de manera consciente también voy a estar apoyando mi mejilla del lado derecho. Voy a mover solo mi tronco con ayuda de mis brazos. Voy a sentir la presión de mis manos en el suelo. Mis codos flexionados, mis hombros en tensión. Cada parte de mi cuerpo la reconozco. Y vuelvo a dejar los brazos hacia atrás. Y me voy a conectar con este lado solar, con el lado derecho que está expandido, abierto. Voy a prestar atención a cómo permito circular o cómo trago la energía, cómo me reconozco energéticamente con este lado para este inicio del día. No juzgo, no analizo, pero sí percibo y siento.
Siento mis costillas, mis músculos intercostales. Siento cada inhalación y exhalación. Percibo si mis costillas se expanden. Percibo no si hay tensión en mi cuerpo. No la cuestiono. Simplemente soy un puro observador. Sin cuestionar, sin analizar, en este esquema corporal voy a prestar atención a mi respiración y voy a tratar de reconocer el impulso respiratorio que está sucediendo en mí. No lo cuestiono, no lo analizo, no lo juzgo ni lo modifico, solo observo. Solo reconozco qué está sucediendo en mi cuerpo. Soy consciente de cada inhalación, de cada exhalación. Soy consciente y siento cada músculo, cada sector de mi cuerpo. Percibo el peso de mi cuerpo o la liviandad de mi cuerpo en el suelo. Lento, muy lento y consciente, con ayuda del movimiento consciente de cada sector de mis brazos y manos. Voy a volver a mover mi tronco en línea recta para llegar hacia el lado derecho, y cada movimiento será reconocido, sentido, consciente absolutamente, desde la tensión de mis manos, desde el movimiento de mi columna vertebral, del movimiento de mis cervicales que ahora giran hacia el otro lado para apoyar la mejilla izquierda. Y percibo la diferencia en mi columna hacia un lado y hacia el otro. No lo juzgo, no lo analizo, no genero ningún filtro o pensamiento mental. Simplemente reconozco qué sucede ahora en este momento en mi columna. Si lo siento que mi movimiento fue más libre o más acortado, pero solo lo observo, solo lo reconozco, solo lo siento. Y expandiendo ahora el lado lunar, voy a
permitirme reconocer también con qué sector energético me encuentro en este momento. Nuevamente, sin permitir ninguna palabra, sin permitir ningún pensamiento, simplemente observo, contemplo la atención plena a este esquema y nuevamente voy a ser consciente en este esquema corporal para reconocer qué sucede con la respiración en este momento. La siento desde que ingresa hasta que egresa. Reconozco su temperatura, su sensación, su recorrido o tensión o no tensión de mi cuerpo. Soy un observador pleno de este esquema y de mi respiración. Simplemente la observo, no la modifico, no la cuestiono. Muy suave y consciente vuelvo a generar un movimiento del tronco en línea recta con las piernas y percibo cómo se acomoda la columna vertebral nuevamente y de manera suave, de acuerdo al movimiento que cada uno sienta como para poder hacer, me voy a ir sentando con los glúteos sobre el suelo. El movimiento es consciente, no inconsciente. Cada sector de mi cuerpo lo muevo de manera consciente. Siento cada movimiento de cada referente corporal. No se robotiza, no se hace mecánicamente. Y ahora voy a generar que las caderas se abran, que las plantas de los pies se miren entre sí, pero sin tocarse. Los talones quedarán alejados de los glúteos, lo que cada uno más pueda. Las plantas de los pies se miran, pero no se tocan entre sí. Y exhalando voy a dejar que el tronco caiga hacia adelante y voy a ir sintiendo el estiramiento de mi columna vertebral. Hacia adelante voy sintiendo qué sucede en mis glúteos, en mi cuadrado lumbar. Percibo mi cadera. Percibo si siento tensión en mis caderas o en mis lumbares. Me presto atención si me estoy sosteniendo de ningún lugar que me tengo que sostener y por esa consecuencia hay tensión en mis hombros, en mis brazos o en mi espalda. No cuestiono, no analizo, pero empiezo a recorrer el esquema corporal. Identifico cada sector de mi cuerpo, cómo está, en qué figura se encuentra. Presto atención si mis pies están relajados,
Siento mis piernas y por su propio peso las caderas se abren y no siento tensión en ellas. No lo cuestiono, simplemente sucede y simplemente observo. Presto atención a mis brazos, a mis manos, si están generando tensión sobre el suelo o sobre algún otro sector de mi cuerpo. Presto atención a mis brazos, si hay o no tensión en ellos, si los sostengo extendidos, flexionados, semiflexionados. Simplemente soy consciente de la postura que elegí y siento, percibo si esa figura genera o no tensión en mi cuerpo. Presto atención a mi tronco, si mi espalda se hundió hacia abajo o si mi columna se extendió hacia el frente. No lo cuestiono, no lo analizo, no lo modifico. Simplemente reconozco el movimiento que he generado para armar este esquema corporal. Presto atención a mi cuello, si lo estoy sosteniendo o si lo pudiese liberar más. Y también reconozco la tensión o no que puedo encontrar en mi rostro. Y de manera consciente, habiendo recorrido cada sector de este esquema que elegí, mental o físicamente, reconociendo tensiones o no en el cuerpo, si las hubiese, cada una de esas tensiones, consciente y voluntariamente, las voy a modificar. Puedo modificar incluso el esquema, la figura, si percibo que haciendo consciente una variación, voy a liberar la tensión en un determinado sector. Y sin cuestionar, sin analizar, voy a sentir nuevamente qué sucede. Pero hago lo que el cuerpo siente, no lo que la mente piensa. Solo siento y en base a lo que siento voy a generar esa liberación de tensión, sea mediante el esquema o mediante la exhalación. Y ahora de manera suave y consciente voy a invitar a que los brazos se relajen a los lados del tronco, quedando semiflexionados y las palmas de las manos hacia arriba. El contacto es ligero con el dorso de las manos. No hay ninguna tensión en los dedos. Brazos y en los hombros. Y suave y conscientemente
Voy a hacer un movimiento absolutamente consciente de ir acomodando y de ir sintiendo la columna vertebral como vuelve a tomar una postura erecta, recta, cómo se acomoda lentamente cada músculo, cada vértebra. Hago consciente el movimiento lento, en plena atención de mi columna hasta que mi cuello se acomoda con el resto del tronco. Y muy suavemente también, de acuerdo a cómo cada uno sienta necesario, pero sosteniendo la planta de los pies apoyados en el suelo, voy a llevar mi espalda absolutamente a apoyarse en contacto con el piso. Los movimientos son siempre conscientes. Como la columna vertebral, como la frente, otra figura, cómo se apoyan las caderas sobre el suelo, como el peso de mi cuerpo, de mi espalda, toda descansa sobre. Y voy a ir extendiendo la otra sobre el suelo. Voy a sentir el desplazamiento de mi pierna. Voy a sentir cómo se estira el músculo de mis piernas, se articula mi rodilla. Voy a sentir cada movimiento suave y consciente de mi cuerpo para poder volver a tener mi cuerpo totalmente sobre el suelo. Mientras todo mi cuerpo lo siento, lo percibo de los pies hasta la cabeza en contacto. No dejo de llevar la atención a mi respiración de manera consciente y voluntaria. De manera impulso hacia ese sector. Mientras percibo mi respiración, siento el contacto liberando cualquier tensión que reconozca mi esquema corporal, mientras inhalo y exhalo, percibo mi cuerpo y voy a llevar la atención a mi órgano y a mi sentido auditivo. Me voy a conectar, no analizar, simplemente escuchar. Sri Ram. Jai Ram. Jai Jai Ram. Sri Ram. Jai Ram. Jai Jai Ram.
Jai Ram. Jai Jai Ram.
Lentamente me conecto con mi respiración, haciendo una inhalación profunda, percibo el aire que ingresa por mis narinas. Siento mis pulmones llenarse de aire y exhalo suavemente, hundiendo el ombligo y vaciando todos mis pulmones por completo, para continuar con inhalaciones y exhalaciones, cada uno a su ritmo, a su forma. Comienzo a dar movimientos conscientes de las manos, de los pies. Siento cómo articulo mis tobillos, mis muñecas. Y voy sintiendo también la energía que comienza nuevamente a darle movimiento luego de este momento de relajación, haciendo cualquier movimiento que sienta necesario en mi cuerpo. Pero cada uno de estos movimientos trato de hacerlos respetuosos de la relajación y conscientes, reconociendo cada movimiento que realizo. Para tomar una postura de sentado cómodos, con movimientos suaves, pasando primero por un costadito que me resulte más cómodo para mi sentir, y luego quedarme un instante por ahí. Voy a tomar la postura de sentado. Vamos a finalizar con los 3 ojos. Ponemos las manos en la llanura, al centro del pecho. Dhanyavad. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido la práctica. Que tengan un hermoso